8:22 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. Como ustedes saben, el viernes pasado se publicó en Gaceta Oficial cómo será este ajuste del ingreso del salario mínimo con estas bonificaciones anunciadas por Nicolás Maduro. Para saber qué opina el gremio, vamos a conversar el día de hoy con el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio Afonso. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Sí. Quisiera que nos hablara un poco, ya fue publicada en Gaceta, cómo se va a hacer este ajuste, cuál es la apreciación que tiene el sector. Bueno, en primer lugar, no es ningún ajuste, es simplemente una transferencia unilateral que hace el gobierno a los administradores a los trabajadores de la administración pública. Fuera un ajuste si efectivamente hubiese tocado en alguna medida los tabuladores salariales. Los tabuladores salariales de la administración pública en forma total quedaron inalterables. No hubo alteración alguna, entonces no se ajustó nada. Lo que cambió fue un beneficio, que es el beneficio del bono de alimentación, que es conocido popularmente como los estatiques, que pasó de más o menos $1.50 a $20. Y bueno, un bono unilateral que ellos han denominado de guerra económica, que pasa a $30. Esto, por supuesto, lo que va a generar es la profundización de la crisis de las instituciones de carácter público, porque bueno, seguirán las masivas renuncias, la pérdida del capital humano, porque bueno, no hay ninguna variación en las remuneraciones que sea sustantiva e importante. E incluso, además, desde el 16 de enero de este año, ya el gobierno venía transfiriendo esos recursos más o menos en un 80% del monto. O sea que no hay ninguna novedad. Sigue el salario siendo el desprecio del gobierno venezolano por el trabajo asalariado. En el caso de las universidades aún es más grave, porque resulta que, por ejemplo, un profesor del más alto nivel en Venezuela gana 522 bolívares. Eso es más o menos $20. Por ejemplo, nuestro premio Cervantes recientemente, ese es su sueldo mensual. Bueno, esa es la mitad del bono de alimentación, es decir, no hay ningún estímulo para el trabajo calificado, para la preparación académica y para los puestos que tienen mayor responsabilidad. Sí, para muchos trabajadores lo que decimos que es un ajuste, que es esta bonificación y el Cesta Ticket, se traduce en una burla, ¿no? Para el sector. ¿Se van a mantener en pie de lucha? ¿Cuáles son las actividades que van a hacer? Sí, no, nos mantenemos en pie de lucha porque, bueno, aquí hay varias cosas. Nosotros tenemos como propósito reivindicar el valor del trabajo, porque el trabajo vale, tiene que ser remunerado en forma suficiente y genera valor. No hay posibilidad de un país próspero si efectivamente el trabajo no es reconocido en forma correcta. Y además, en el caso de los educadores en media, básica y diversificada y los universitarios, bueno, hay que agregar que esto es una lucha por los jóvenes venezolanos, porque cuando usted ve 7,5 millones de personas en el país, el 80% son jóvenes y casi en su totalidad se han ido porque no encuentran perspectiva de futuro en el país. Entonces, bueno, luchar porque el trabajo sea reconocido, sea bien remunerado, al final del día es luchar, bueno, porque nuestros jóvenes se queden, porque hay un futuro distinto. Acciones de lucha, hoy va a haber una concentración en la torre financiera del Banco Latino, de toda la unidad intersectorial e intergremial de Caracas. Hay diferentes actividades en el interior y anunciamos el 29 de mayo, Día del Adulto Mayor, una movilización al más alto nivel del Poder Ejecutivo. Nosotros estamos hablando de la vicepresidencia o la presidencia de la República, porque efectivamente están condenando a nuestros pensionados y a los trabajadores activos a una vida absolutamente fuera de las condiciones de dignidad. ¿Cuáles van a ser específicamente las peticiones que van a hacer con estas movilizaciones? Bueno, nosotros lo tenemos absolutamente claro. En primer lugar, que se reactiven todas las discusiones de contratación colectiva. En segundo lugar, que eso que se acaba de dar el 1 de mayo se salarice. Es decir, ese es el punto de partida para nosotros empezar a discutir un salario mínimo. Y en tercer lugar, que el gobierno abandone la arbitrariedad como método. Hay una instancia tripartita en Venezuela
que comparte la Organización Internacional del Trabajo, centrales de trabajadores y el gobierno nacional, que lleva más de año y medio. Esa es la que debe conducir al ajuste salarial. Nosotros sabemos y tenemos muy claro por qué se hizo, en una jugada absolutamente contraria a los trabajadores. No se ajustó el salario ahorita pensando fundamentalmente en afectar las vacaciones de los trabajadores públicos. Señor José Gregorio, ¿cuáles han sido los avances de esta comisión tripartita? ¿De qué ha servido? No le copié bien, disculpe. ¿Cuáles han sido los avances de las reuniones de esta comisión tripartita para el establecimiento de un salario digno para los trabajadores? ¿De qué han servido estas reuniones? Esas reuniones ya pudieran fijar un salario mínimo mañana si quieren. El problema es que hay una parte en ese diálogo tripartito que así no ayuda. Por ejemplo, nosotros hemos conocido el método de fijación del salario por equilibrio, que es una combinación entre variables macroeconómicas y finanzas públicas del país. El gobierno, para obstruir, no presenta cuentas sobre los recursos fiscales, no presenta cuentas sobre el número de cargos en la administración pública y obstruye los cálculos. En todas partes del mundo donde se instaura este tipo de diálogo, se establece para efectivamente... ¿Aló? Sí, estamos retomando el contacto. ¿Me escucha? Ya le voy a... Sí le escucho, pero no le veo. Sí, yo le estoy escuchando. Bueno, con esas variables se puede fijar perfectamente el salario mínimo nacional, una combinación de eso. Porque nosotros sabemos que eso, la recuperación del salario no es de una sola instancia, de un solo momento, es decir, tiene que ser un continuo que debe acordarse entre las organizaciones sindicales y el Estado venezolano. Nosotros estamos dispuestos a lograr entendimientos y acuerdos. El país lo necesita. Aquí el que reitera el comportamiento unilateral es el gobierno, diaria y constantemente. Comienzos de este año ya llevan casi 6 meses. ¿Qué va a pasar si continúan con las acciones de protesta para ejercer presión y no obtienen respuesta? Estamos retomando el contacto con José Gregorio Afonso. Él es el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, hablándonos el día de hoy sobre esta publicación en Gaceta Oficial de lo que significa este bono de alimentación y también estos cambios propuestos por Nicolás Maduro. Adelante, ¿me escucha? Señor José Gregorio, ¿me escucha? No nos escucha. Bueno, volveremos a... ¿Me escucha? Ahora sí, adelante. Bueno, no sé, ¿me escuchan? Sí, sí, ahora sí le escuchamos perfectamente. Bueno, a la pregunta sobre qué va a pasar, puede pasar cualquier cosa. Nosotros estamos claros también. Sí, sí se puede colocar un poquito hacia atrás para tener una mejor Ahí no es. perspectiva. Un poquito más hacia atrás. Ahora sí, gracias. Muy bien. Bueno, al final, ¿qué puede pasar? Puede pasar desde el punto de vista laboral cualquier cosa. La gente, nosotros los mecanismos de lucha de los trabajadores no se anuncian previamente, se deciden y se toman. Es decir, todo lo que hay de lucha se pueden tomar. Ahora, lo que sí estamos claros es que esta es una lucha de los trabajadores y del pueblo venezolano en general. Es decir, aquí es necesario un cambio de rumbo en la política económica y también, ¿por qué no decirlo? Ya de una vez, también un cambio político. Es decir, los trabajadores nos organizamos para movilizarnos y también nos tenemos que organizar para procurar el cambio político en este país porque, bueno, ya son más de 2 décadas donde se demuestra el fracaso en forma sostenida. Entonces, por más que hacemos el esfuerzo, que es lo que nos corresponde institucional y legalmente, bueno, poca fe tenemos en que eso sea reconocido, porque no porque seamos desconfiados, sino porque la evidencia empírica sí lo reitera. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos monitoreando pues las acciones que realiza el gremio. Feliz día para usted. Igualmente, gracias. Estamos conversando con José Gregorio Afonso, el expresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Hacemos una breve pausa. Ustedes no se aparten, queda mucho más de Buenos Días por BPI TV.